¿Qué tal? Un gusto saludarle en este inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Eso es, por supuesto, lo que nos da más placer, saber que usted nos acompaña en este espacio de Viralidad Social 2.0, el programa que hace análisis sobre los temas más importantes que se registraron la semana pasada y que además no tenemos línea. Eso es algo muy importante. Gracias por estar aquí y por supuesto que les invitamos a que sean partícipes también con sus opiniones, con sus comentarios. Me da mucho gusto saludar a quienes nos acompañan como cada programa. A mi derecha, el doctor José Ojeda. ¿Qué tal, Pepe? Pues qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, Leti, qué gusto de nueva cuenta acompañarlos conjuntamente con estas personas, estos hombres, mujeres que nos ayudan y que nos hacen partícipe con sus comentarios. Claro. Sobre todo que nos interceptan y nos dicen que nos vieron, y eso pues nos da mucha más alegría. Pues qué gusto, Álvaro, Fer, que estén aquí también, ustedes aquí también con nosotros. Y bueno, vamos a saludar precisamente al periodista Álvaro Ramírez. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, Leti, Pepe, Fer, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes otra vez. Nuevamente. Y por supuesto, el periodista Fernando Maldonado, que, bueno, con esto hacemos esta mesa completa. Muchas gracias, Leti, qué gusto. Muy buen día, Pepe. Gracias por la bienvenida. Álvaro, qué gusto a todos ustedes. Pues el deseo de que todos hayan pasado una fiesta maravillosa el 15 de septiembre. Estas fiestas patrias son padrísimas. Bueno, a mí en lo personal particularmente es la etapa del año que yo más disfruto, incluso mucho más que Navidad. Fíjate. Me gusta muchísimo. Álvaro. Sí me gusta, pero tampoco... No tanto como... sí. Tengo un nacionalismo más ideológico que festivo. Lo que sucede es que en mi caso aplica el estado anímico bullanguero de los jarochos. Claro, por supuesto. ¿A ti cómo te parecen las fiestas? ¿Te gustan mucho, un poco? ¿No? Es que yo parto de la idiosincrasia del mexicano, que precisamente esta coincidencia con Fer, ¿sí? Que hace este sentido del patriotismo, este sentido de estos valores que nos han inculcado. Incluso es como parte como de la religión, ¿no? O sea, sí. Nos han transmitido de generación en generación en casa y todo, y entonces al final acabas yo he dicho una reproduciendo. cosa, si me lo permite, que el día que yo ya no esté en el mundo terrenal, voy a pedir que me incineren y las cenizas deberán ser puestas en una maraca para seguir haciendo fiesta. Excelente. Así, eso da una idea. Bueno, oye, ¿con qué color de la bandera se identifican más? El verde. Verde, por supuesto. No, yo con el rojo. Yo también con el verde. ¿Sí? También con el verde. Sí, bueno, todo el mes es el mes patrio y precisamente esto que decimos, ese amor a nuestro país, es lo que nos permite ser una gran nación. Vamos a compartirles cuáles van a ser los temas que vamos a abordar precisamente a lo largo de este programa. Vamos a empezar con un tema nada del cual no nos podemos sentir orgullosas, esta golpiza que le dieron a un joven frente a la Estrella de Puebla, varios estudiantes de diferentes universidades, y que nos puso a nivel nacional en las noticias y en algunos lugares hasta fuera del país. Ese va a ser nuestro primer tema. Posteriormente, pues esa convocatoria que saca Movimiento de Regeneración Nacional para, pues, correr, para poner a correr a todos y a todas. Ya estaremos platicando de qué se trata este asunto, y por supuesto el tema de Claudia Sheinbaum, cómo suma a 3 de las excorcholatas para sumarlas a su pues forma de querer empezar a manejar su trabajo proselitista, y como incluye a Adán Augusto López Hernández, y como incluye también, por supuesto, a Ricardo Monreal y a este señor Fernández Noroña, ¿no? Ya vamos a estar platicando de ese tema, y esperemos que nos dé tiempo, porque siempre se nos quedan en el tintero algunos de los temas. Vamos también a platicar de que el pasado 14 de septiembre se cumplieron 55 años de la muerte de universitarios
allá en San Miguel Canoa, una época difícil, ciertamente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, el tema de los estudiantes, el tema del comunismo, todo esto también lo vamos a abordar. Y finalmente, esperemos que nos dé tiempo, vamos a hablar de Peso Pluma. Lo dejamos al final porque no es peso pesado, sino es Peso Pluma. Vamos a platicar de esto y de cómo, pues bueno, es el vocero del Chapo y que esto le ha traído ciertos problemas con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos con el primer tema del que yo hablaba, que decía de esta golpiza que le dieron a este joven Ernesto Calderón. Y que bueno, pues usted ha estado seguramente en las redes sociales y está inundado de información, y es la charla de café de todas las personas. Fernando Malano, ¿qué opinas, Fer? Bueno, es un fenómeno viral, sin duda. Yo estoy convencido de que va a ser el fenómeno viral del año, por lo menos porque a Puebla lo puso en el contexto mundial. Si llegó a las páginas del periódico El País, a Russia Today, un fenómeno viral que no habría tenido mayor repercusión, porque se trata de una riña callejera, a final de cuentas, entre jóvenes. De esas ocurren todos los días, en todos los lugares del país. Y de toda la vida. Pero a partir de la existencia de las redes sociales, crea un estado anímico general de indignación, de enojo, independientemente del contexto en el que haya ocurrido esta agresión. El abuso de un grupo de jóvenes en contra de uno solo, pues desde luego que estimula la animosidad de la gente. El fin de semana que ocurrió ese fenómeno, yo contabilicé 750,000 impactos solamente ese primer fin de semana. Y se trata de un ejemplo más del poderío de las redes sociales, porque de otra manera, de no haberse viralizado con esa magnitud, las autoridades no hubieran actuado con la prontitud con la que lo hicieron, las universidades no hubieran tenido que pronunciarse incluso el propio fin de semana, como ocurrió con la Anáhuac, que el lunes siguiente lo hizo el TEC. Luego vinieron las expulsiones de los muchachos que presuntamente participaron. Entiendo que la Fiscalía del Estado de Puebla ya pidió colaboración con la de Hidalgo, porque hay un grupo de muchachos que son originarios de allá y están ahorita en el proceso de la búsqueda. Pero el fenómeno viral es lo que a mí me llama la atención, insisto. ¿Por qué? Porque todos pasamos por la secundaria, la prepa, en donde pues eso era de todos los días, ¿no? No era típico decir, nos vemos a la hora de la salida, y te encontrabas a la hora de la salida y te dabas un trompo con quien tuvieras que dártelo. Oye, pero porque normalmente era uno a uno. Era Sí. uno a uno, sí. Era uno a uno. Yo creo que había un poco hasta de decencia, digo, ninguna pelea, por supuesto. De honorabilidad, digamos. Por supuesto, ¿no? Y también, mucho menos, lesionar a alguien que se quedó en un momento en riesgo su integridad física y la vida misma, ¿no? Sí, pero yo parto de ese evento. Se trata de si tuviéramos que hacer un análisis del sentimiento a partir de lo que se produjo ese video, la mayoría de la gente y las autoridades fueron reactivas otra vez, porque yo lo he sostenido. La zona que es en donde estamos transmitiendo, el restaurante Nuevo Origen, ocurrió a unos metros de donde estamos. Exactamente. Los fines de semana hay una concentración bien grande de jóvenes, pero hay ausencia de autoridad. Hay ausencia de autoridad y yo diría hay ausencia de papá y mamá también. Es correcto, sí. ¿No? Álvaro, ¿tú qué piensas? ¿Es cierto los que fuimos en secundaria, preparatoria, pasaba y se daban y salían y se terminaban yendo cada quien a su casa, pero no había esta violencia que yo también creo que es generada por cuestiones de redes, por cuestiones de películas, por cuestiones de lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué opinas? Yo creo que esto ha ocurrido siempre. Ahora están las redes sociales para denunciarlo, para documentarlo, para exhibirlo. Este caso en particular creo que tiene ciertos ingredientes que generaron una mayor indignación social. Los 7, 8 agresores que golpearon salvajemente y además con cobardía a Ernesto Calderón, sí, que en las redes apareció como Neto Calderón, le decían Neto. Justicia para Neto Calderón, son jóvenes de familias de alto poder adquisitivo, son lo que han llamado mis reyes, son jóvenes malcriados en senos familiares que seguramente, porque así lo exhiben y lo delatan, tienen valores ausentes, donde se les permite o se les ha criado con el convencimiento de que pueden hacer lo que quieran con plena impunidad. Esto incluso generó
la respuesta de dos gobernadores de entrada, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, que creo que lee él y su equipo bien el tema y de inmediato participan y toman acciones en ese sentido. La Secretaría de Gobernación con Javier Aquino Limón de inmediato entra en comunicación con la familia. Lo dice la representante legal de Ernesto Calderón cuando aparece en un video y comenta el tema, cómo está el muchacho, y agradece la intervención. Y también del gobernador de Hidalgo, de Julio Menchaca, porque un par de estos 8 o 7 jóvenes eran de Hidalgo y además sus padres, la madre con una posición empresarial muy importante en el estado y el padre exfuncionario y además de la cuarta... exfuncionario priista, él era priista. Sí, trabajó con Omar Fayad. Con Omar Fayad en Hidalgo. Y tiene una frase, Menchaca, que me parece muy afortunada, que ni la posición económica ni la posición política de los padres debe generar impunidad. Claro. También lo reafirma el gobierno del estado y Sergio Salomón, que no debe haber impunidad. Estos ingredientes son importantes porque son muy sensibles y por eso la indignación social tan relevante en este caso. Y por otro lado, y lo dice también Sergio Salomón y lo ha venido repitiendo, y creo que era un tema que es un tema importante y pendiente en el estado. ¿Qué está pasando con las autoridades municipales que están lavándose las manos en temas de seguridad pública y su ampliación? En algún momento lo hicieron con el tema de las mascotas, cómo se agredía a las mascotas, y los gobiernos municipales se lavan las manos. Pero además en este tema que es seguridad pública, que también tiene una implicación social, familiar, de valores, pero ¿qué está haciendo la autoridad municipal? En esta zona de Angelópolis, que tenemos enfrente, por cierto, confluyen las autoridades municipales de Puebla Capital y de San Andrés Cholula. Ahí, ¿qué está pasando, no? Y las autoridades municipales, lo dice la Constitución, son las primeras respondientes en el tema de seguridad pública. Sí, pues es la autoridad cercana a la población. Y las zonas conurbadas como la de Puebla, con San Andrés, con San Pedro, Cholula, Coronango, deben tener ya una visión metropolitana. La tienen, y con sus fallas también, en Guadalajara, en Monterrey, con en el Estado de México. En el Estado de México, por supuesto. Y este nuevo llamado. Entonces, estos dos elementos, estas dos reflexiones importantes, además de, por supuesto, esta evidencia de la descomposición social que comienza con la descomposición familiar. Claro. Pepe, ¿qué piensas? Porque seguramente también nosotros tenemos hijos, hijas que fueron adolescentes, que pasaron por estas épocas y que también lo pensamos dentro de la familia, que nadie está exento de que le pueda suceder algo así. Sí, a mí me parece, la verdad, que es interesante estar en esta mesa porque nos permite como sociedad ampliar nuestra mirada. Lo que dice Fer, lo que dice Álvaro, así como lo detalla Leti, es interesantísimo, pero yo quiero abrirle un poco más todavía este abanico. Que me parece que aquí nos desnuda como sociedad. Es decir, estamos hablando de que hay una degradación social que estamos viviendo en México y que esta escena, este video, precisamente lo evidencia en toda su plenitud. Sí, falta de valores, sí, falta de atención familiar, sí, falta de autoridad. Es decir, si lo analizamos desde la lógica sociológica, pues todos estamos involucrados en este sentido. Es correcto. Sí, y la autoridad, no solamente la autoridad municipal, es decir, hay una ausencia también de autoridad, porque también, si lo vemos y lo analizamos fríamente el video, estamos hablando de que hay un esquema de privilegios, que ese esquema de privilegios nos denota que la impunidad está presente, pues porque si hubiera un Estado, pues difícilmente cometes esto porque sabes que va a haber una sanción. Sí, el Estado de Derecho te permite esa convivencia en la sociedad sana, ¿no? Y por eso hablo de que hay una ausencia fuerte que nos desnuda, porque estos jóvenes saben que la impunidad prevalece cuando hay privilegios.
la impartición de justicia son siempre en el que menos tiene o el que menos puede defenderse. Y no es algo que tengamos que esconder o que tengamos que lamentarnos, ¿no? Sino aquí el tema es cómo esto nos evidencia para ver qué se puede hacer para avanzar y para poder ir resolviendo el tema, porque solamente nos puede generar una indignación momentánea y ya se pierde, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Es decir, al final del día, estos mis reyes, estas personas que por el simple hecho de haber nacido donde nacieron, pueden cometer este tipo de actos. Eso es lo grave, lo triste, ¿no? Porque sí, también denota que hay una ausencia, pues, de amor, de cariño, y andan de atención y andan en otro lado, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo encuentran respuesta a algo que no tienen, ¿no? Sí, y esa es parte también del análisis sociológico, es decir, ¿por qué existen este tipo de personajes? Porque aquí también... ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Y también es interesante porque el video, les decía, a mí me parece que si lo analizamos, lo desagregamos, nos da muchas señales. Por ejemplo, esta última patada que le da. Sí, que es además que lo pudo haber hasta matado. Sí, ¿no? Si vamos en la parte racional, si los seres humanos somos racionales, ¿no? Hay saña en esa acción. Sí, es decir, no matamos porque tengamos un fin, ¿no? Es decir, si matamos es porque vamos a consumirnos lo que el animal que matamos, o vamos a hacer para abrigarnos. Es decir, hay una necesidad de una acción, que esa es la parte racional. Y cuando empezamos a perder la razón, la parte racional, es como por eso están los sicarios. Es decir, al final esa persona, ese sicario ya dejó es un sociópata. Ya dejó de tener incorporada estos elementos que la sociedad hace que fortalezca y que prospere. Y por eso me parece que es muy interesante esa patada final. Pero después, con toda otra vez, este esquema de privilegios, pues ya no se vuelvan a meter con nosotros, ¿no? Porque saben lo que sucede. Lo que te puede pasar. Y lo que te puede pasar significa que ya lo habían hecho más veces. Es decir, el video por sí solo te demuestra o te comprueba este comportamiento que tienen estos jóvenes, pero estos jóvenes en un esquema completamente de impunidad. Oye, y yo agregaría que en el caso, por ejemplo, de ese puntapié, ya lo haces como hasta gozando. El sicario a lo mejor también mata por dinero. O sea, la situación cambia, pero cuando tú estás consciente, y yo ahí no veo racionalidad en ningún sentido, porque pierdes, te vuelves más ahí, si le pega a alguien, tú le vas a pegar más fuerte. O sea, ¿cómo podemos caer en esa situación tan animal, tan instintiva de golpear, de pegar, como por placer, ¿no? O sea, entre más daño haga yo, mejor. Es decir, tienes toda la razón, Pepe, y creo que lo que han dicho ustedes no nos lleva más que a decir qué grave descomposición, y hay que asumir la responsabilidad que tenemos todos dentro de la sociedad. Fíjate, Leti, que hay un libro que se llama Cártel Chilango, que escribió un reportero de Nota Roja de la Ciudad de México. No sé si han tenido oportunidad de verlo, es muy duro el libro. Hay una parte en donde de plano tienes que hacer una pausa por la descripción que hace de la manera de cómo ejecutan a sus víctimas. Cómo terminan ellos bañados en sangre, y cómo hay un momento en el que lo disfrutan plenamente. Hay una parte en donde uno de los sicarios dice, estuvo chido, después de haber hecho una atrocidad. Entonces, la comparativa entre uno y el otro, pues no es muy diferente, ¿eh? No es lejana. Sí, no es muy lejana. Sí, por supuesto. O sea, si hubiera tenido el instrumento para desmembrar un cuerpo humano ese muchacho. Ahora, la cuestión aquí es cómo van a juzgar a los culpables. Quien da el puntapié va a tener una sanción más alta, evidentemente, porque es el que más lesiona, pero ¿cómo vas a mandar a la cárcel a 7 jóvenes porque golpearon quien inició? Por ahí en las redes sociales decían, pues es que ¿qué hizo el muchacho para que le pegaran? Lo que haya hecho, nada justifica. Pero es que es como cuando dicen, golpiza, ¿por qué mataron a la muchacha? Porque iba vestida con minifalda. Bueno, es irrelevante ese argumentario. Así es irrelevante, es innecesaria hacer esas preguntas en redes sociales. Oye, para ponerlo en el contexto político, es como cuando le dicen a Ignacio Mier, ¿y entonces cuántos espectaculares tiene? Y dice, ya sé de quién viene la pregunta, por Dios. Oye, o cuando dijo, un poco, ¿se acuerdan en el tema de aquel diputado? Saúl Huerta, en que dijo, bueno, es que lo hizo en su tiempo libre. O sea, es decir, estás justificando la violencia, estamos justificando realizar cosas, como diría la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Sí, es terrible, ¿no?
Y por eso me parece que sí es significativo que las redes sociales, en este caso, hayan sido efectivas. Porque la realidad sí es real. Es decir, valga la redundancia, si no hubiera habido alguien que grabara, que alguien hubiera puesto a disposición de las redes este video, eso hubiera pasado desapercibido. Aun cuando las lesiones de este joven hubieran sido terribles, gravísimas, porque lo son, pero todavía más hubiera pasado desapercibido. Y esa es otra discusión, Pepe, porque hay una parte también en las redes en donde le preguntan a la persona que grabó, ¿y tú qué hiciste para ayudarlo? Él documentó y gracias a eso, como un ejercicio de periodismo urbano, documentó, lo subió. Él hizo lo que tenía que hacer sobre ese tema. Él hizo lo que tenía que hacer y él dice de manera muy clara y contundente, este es ahora el nuevo fusil, pues. Este es lo que hace y nos está ayudando a hacer estas revoluciones sociales que ahora tenemos, ¿no? Ya no necesitamos traer un rifle para armar la revolución, con que podamos generar estas evidencias, estamos aportando a lo que la sociedad y ante necesita. La pregunta de cómo van a juzgar a los muchachos en caso de que los detengan y los lleven a un proceso, entiendo que tiene que hacer un trabajo muy exhaustivo el Ministerio Público, primero para determinar. El médico legista tiene que determinar el grado de las lesiones y en función de las lesiones y del riesgo de la vida de la víctima tendrá que ir desde tentativa de homicidio hasta lesiones. Y en cualquiera de los dos casos hay una gradualidad de 2 a 6 años, de 6 a 12, etcétera, etcétera. Pero cada uno deberá enfrentar un distinto proceso porque uno es el que cometió la patada, pero los otros también participaron. Por supuesto. Entonces hay un atenuante allí, seguramente sí tendrá una penalidad más grande el que le da la patada, pero el resto también lo golpearon, nada más que no hay evidencia de eso. Claro, yo siempre he dicho que las redes sociales son magníficas, como también en mal uso no son a veces tan positivas, ¿no? Digo, si recordamos Libia, si recordamos Egipto, si recordamos Túnez, las redes sociales permitieron que las cosas se hicieran bien políticamente, no para alguien, sino para todo un país, ¿no? Y también a veces las redes sociales pues no nos quedan mal en algunos casos cuando se hace un mal uso de ellas, ¿no? Es correcto, sí. Tú tocas, no sé si quieran agregar algo, si quieran dar alguna conclusión. No, pues me parece que nada más lo que deseamos todos es que detengan pronto a los muchachos, seguramente van a tener que enfrentar prisión preventiva oficiosa, porque primero son jóvenes, son de clases pudientes que pueden evadirse, si es que determinaran enfrentar Yo creo que ya no están. Oye, Pepe comentaba algo, justamente a veces este poder adquisitivo de la familia, la manera en cómo ellos van creciendo en unos valores distintos, pero bueno, también puede darse en clases no tan pudientes, ¿no? Digo, no es, lo que pasa es que el dinero lo que a veces provoca es la impunidad, que a veces no sucede con la gente que a lo mejor comete ese mismo delito, pero que no tiene las formas económicas, abogados, para eludir su responsabilidad. ¿No? Comprar un boleto de avión y irse a Estados Unidos. Y también sobornar, etcétera, etcétera. Creo que en este caso, por la atención pública que tiene, va a ser muy difícil, puntualmente sancionado. Por supuesto, ellos que tendrán también el dinero para pagar buenos abogados, se defenderán sus casos, sus niveles de responsabilidad, pero también la Fiscalía, por la atención que tiene el caso, será muy puntual y muy estricta en el sentido de la aplicación. Pero fíjense la tragedia que vive también la familia de los muchachos agresores. Sí, por supuesto. Primero, porque ahorita ya están prófugos. La angustia de saber que tienes un hijo de esa edad, que puede ser detenido en cualquier momento y llevado a la cárcel, esa es una. La otra, truncadas sus carreras universitarias, porque fueron echados del TEC y también de la Anáhuac. ¿En qué universidad lo van a aceptar? ¿En dónde los van a aceptar? Van con ese estigma de por vida. Sí. Y la última, el dinero que destinaban para el pago de la colegiatura lo van a tener que utilizar para el pago de un buen abogado. Es terrible para la familia. Que yo creo que lo que menos le preocupa, yo creo que es en el tema económico. Probablemente pero no deja de ser una tragedia. Sí, no, y a mí me parece interesante, hace un rato lo decía Álvaro, el tema de los Mis Reyes, este libro de Pablo Rafael de la Madrid, interesantísimo, ¿no? Y por eso me parece, así como lo referías de el cártel Tepito, ¿cómo era? El cártel Chilango se llama el libro, es de Santiago, Omar Nieto. Sí. Es de Omar Nieto. Sí, es interesante. Sí, Omar Nieto es un gran sobre todo que estamos hablando de sí. Hidalgo también. Entonces, a mí me parece que cuando vemos esas características, por eso me parece que su comportamiento
está anclado en ese tema, pues, es decir, no es que las personas de otro nivel socioeconómico no lo hagan, ¿no? Sino que estos patrones de comportamiento justamente dan en el clavo en este esquema, es decir, cuando actúas como están actuando estos jóvenes, pues ellos actúan reproduciendo este esquema, pues este esquema de decir, a ver, yo por el simple hecho de ser quien soy y de venir de la familia que vengo, yo tengo privilegios y estoy por encima de esa persona que está ahí en el suelo. Y entonces por eso es ese comportamiento, ¿no? Y ya lo muestro, es decir, no es un tema de gozar solamente el golpear, sino es decir, yo sé que lo puedo hacer, claro, porque a mí también me da estatus, ese estatus que yo tengo y que gozo de ese estatus. Y la parte final a mí me parece que también es, desde mi comentario interesante, es qué sigue en esta lógica, si realmente este es un llamado a este tipo de comportamientos, o también puede ser, oye, pues ahora, pues nomás cuídate de que no haya celulares. De que no haya teléfonos celulares, sí, cosa que es imposible, Pepe. Y este es un tema complejo. Claro. Ahora, no solo los celulares, también habrá que, seguramente aparecerá alguna cámara de vigilancia que debe de haber por aquí, ¿no? Pero han existido, Álvaro, y el tema es que esas nunca han sido para impartir justicia, ¿no? Difícil que sean utilizadas. No te las prestan, se descompuso, no tiene video, se las robaron, ya pasaron 24 es más eficiente el uso del segundos. Teléfono celular que otra cosa. Sí, por supuesto. Oye, y nada más para a mí me gustaría agregar algo de lo que comentaba Fer, es esas familias de estos jóvenes, cómo pueden ver a sus otros hijos, si es que los tienen, cómo actuar dentro de su propia familia cuando sabes que tienes a una persona que tú has criado y que hace este tipo de cosas. ¿Qué van a hacer para poder también... Que generase un mal ciudadano. Claro. Ese es el planteamiento. ¿Qué es un imaginas que vas a...? Es una mala persona, es una persona que criamos mamá, papá... ¿Es un ser humano que genera maldad? Pues habrá que hacer también, yo creo que un análisis ahí también. Sí, es sociológico, ¿no? Es complejo porque al final... Regreso al tema. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Denunciaríamos a nuestro hijo o lo ayudamos a escapar? Sí, yo regreso al tema de que este es un llamado a nosotros que integramos esta sociedad, es decir, todos los que estamos claro. Aquí somos estas, es decir, no salieron de la nada, no vinieron de Marte esta familia a incrustarse en esta sociedad ya con elementos de vicios y de maldad, no. Nuestra sociedad hizo que se generaran este tipo de personas, pues, es decir, aquí es un llamado muy fuerte a la sociedad, desde luego las autoridades, pero no solamente, es decir, las autoridades sí tienen que ver y aquí es donde deben de demostrar, pues, que sí quieren hacer algo diferente, ¿no? Claro. La cuarta transformación y todo, que quieren hacer algo diferente, sobre todo empezando por la impartición de justicia. Pero esto es un llamado no solamente a las autoridades, porque es un tema de corresponsabilidad, es decir, nosotros debemos sentirnos también indignados. El seno familiar, solidarios valores sociales. Exacto. ¿No? Solidarios sociales. Sí. Pues vamos a, si no tenemos algo más que agregar en esto, pues vamos a otro tema que yo creo que es interesante también, la parte, todo tiene que ver con la política. Ahorita hablábamos de la política, esta convocatoria de Morena que puso a correr a todos. Literal puso a correr a todos porque, mira, había una versión que soltó el equipo de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados, y quien se asume casi como el preferido del alto mando para ser candidato oficial, el candidato preferido, el producto del dedazo, como se le quiera llamar, pues se le descompuso todo el panorama, porque para empezar, el día que Mario Delgado anunció que iba a ser publicada la convocatoria este lunes, pues lo tomó por sorpresa. Ya ni se diga de los demás. Bueno, Olivia Salomón, que leyó muy bien los tiempos, renunció de manera anticipada. Y ahí se van integrando los distintos competidores. ¿Quiénes van a ser los escogidos para aparecer en la encuesta? No sé cuáles son los criterios, pero bueno, suponemos que serán los perfiles más competitivos, ¿no? Seguimos teniendo la duda de qué género. Sí hay una duda. Yo vi muchos actores y actrices, bueno, no lo quiero decir así, bueno, muchos personajes políticos, muchos participantes o aspirantes, clase política en general, hombres y mujeres, sorprendidos, pero este ejercicio de primero hacer las encuestas y que eso también sea una herramienta para definir el género. ¿Como un punto de partida? Sí, ya se hizo antes. Dos ejemplos muy sencillos que ocurrieron en 2022. Oaxaca y Aguascalientes.
En Oaxaca, cuando se realizó la encuesta, se inscribieron 2 hombres y 2 mujeres. Al final de la encuesta, la encuesta la ganó Salomón Jara, hoy gobernador de Oaxaca, porque Morena ganó la elección. Al final se le suman todos menos Susana Harp. Así es. Que estaba un poco molesta. Se va muy molesta. Sí. Susana Harp impugna varias causales, por así llamarles, varios procedimientos, nunca por género, pero el fondo era el género. Rechazan sus impugnaciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente ocurre que el más competitivo define el género en Oaxaca. En ese momento, en ese año eran 6 gubernaturas, si no me equivoco. Luego... Pero yo quiero ahí agregar algo, me parece interesante el tema de Oaxaca. Porque a mí me parece que Oaxaca es el mejor elemento para poder evidenciar de qué está hecha este proceso que viene de Morena. Porque en sentido estricto, lo que Susana Harp pone tiene toda la razón, ¿eh? Sí. Es decir, a ver, realmente está el tema de género en las prioridades, en generar una paridad, ¿o no? No. Y la realidad que ahí en Oaxaca demuestra que ella, en sentido estricto, si juntas a los 6 estados, era la mujer, en temas de género, la que mejor competitividad le daba a Morena, de las 6 gubernaturas. Pero significa que si lo mides con un hombre, pues claramente este personaje pues está en otro contexto, es decir, sigue anclado en la lógica de que los hombres están en esta superioridad, ¿no? Pero si los pones a competir en igualdad, en todos los estados, la mujer que más competitividad tenía era Susana Harp. Susana hubiera ganado también, sí, por supuesto. Sí. Y aquí el problema de Morena es ese, sí, ¿no? Que a veces sí, con cualquiera. Por eso es interesante, Álvaro, que un problema que se convierte en una ventaja. Exacto. Porque si ganan pones, casi con cualquier perfil. Porque si lo pones en esta lógica, ¿cómo vas a definir qué mujeres son las que van a participar? Los hombres no nos cabe la menor duda que en cualquier estado, es más, vas a tener yo creo que muchos. No hay una Claudia Sheinbaum en ningún estado, creo, ¿no? Es decir, que vaya a ganar ese puesto. En Veracruz. Pero yo creo que a lo mejor sí, pero puede ser que sí. Tampoco con los apoyos que se tuvo Claudia. Claro. Pero si lo pones a todas las mujeres a competir, ¿cómo decides a qué estado le vas a dar o no le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar ese elemento de prioridad? A ver, Veracruz, por lo que representa Puebla, Ciudad de México, ¿cómo lo incorporas? Y por eso me parece que lo que evidencia Susana Harp es extraordinario. O sea, porque decir, a ver, si me pones a competir con un hombre, pues no se está dando la paridad. Sí. Estás excluyendo anticipadamente. Sí, pero y si estás jugando además un poco perverso, ¿no? Porque regresamos a las Juanitas y a los Juanitos, por ejemplo. Pues fue lo que dio origen a esta reforma a la ley electoral, que no se produjeran fenómenos como lo de las Juanitas. Pero entra propietario y suplente. Y en este caso que no tienes un suplente como para la gubernatura. No, porque es unipersonal, personalísimo el cargo. Y nada más concluyo la lógica, es decir, no puedes ponerlos a competir a las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre. Pero tienes que poner a competir a la mujer en el contexto de todas las gubernaturas. ¿Cuál es la mujer más competitiva para que la puedas poner como candidata? Pero hay un problema, el de la paridad, que yo sigo pensando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo mal cuando en 2021, para las elecciones de 2021, determinó que hubiera paridad, porque a ver, las gubernaturas son cargos unipersonales. Sí. Puedes demandar la paridad cuando es un colegiado, como las cámaras. Estoy totalmente, pero, ¿no? ese es otro elemento. Tienes ahí yo estoy de acuerdo, es decir, eso no puedes hacerlo. Pero sin embargo, la ley, incluso no solamente la ley, la presión social está tan fuerte de que deben de incorporar a las mujeres entonces no se pueden encontrar mecanismos. Yo creo que se tienen que buscar. Mira, cuando en el tema de diputaciones, por ejemplo, mandaban siempre a competir en los distritos donde tenían mayor posibilidad de perder y mandaban a las mujeres. Pero eso fue lo que dio origen a los bloques de competitividad. Y después, entonces, se van los nones o se van los pares a todos los distritos para hombres o todos los distritos para donde tengan que competir mujeres. Habrá que tomar en cuenta esto
para buscar un mecanismo que permita no hacer ese tipo de elección perversa dentro de un partido y decir, primero vamos a hacerlo para ver quién es. No, a ver, toca mujer, toca hombre y tienen que respetarlo más allá de esa competitividad de la es que desde la definición previa de toca hombre, toca mujer, también hay un sesgo. Y hay una exclusión también. Y hay una exclusión también. Y también hay un rompimiento de la Que igualdad. podría parecer incluso antidemocrático. Es que no hay, nunca va a haber. A ver, está Oaxaca en el año 22. Bueno, está Aguascalientes también en el año 22. En Aguascalientes, el ganador de la encuesta fue Francisco Arturo Ávila Anaya. Que sabían que Él ganó la encuesta, pero requerían una mujer. Por el Eran cambio de 6, género. Por el género. Y entonces mandan a Nora Rubalcaba Gámez, que además de ser una López Obradorista de cepa, ya había competido perdiendo por Morena. Bien, Aguascalientes la perdió Morena. Ahí está el riesgo. Sí. Ahí está el riesgo. A ver, Pero Por eso también el nivel de competitividad. en Aguascalientes es decir, por eso era mandas difícil a Morena. alguien, a una mujer, porque esa es la perversión, pues, o sea mandas Pero, en los lugares donde sí. tienes poca probabilidad, por ejemplo, en Yucatán, pues ¿para qué Morena manda a un hombre, no? Pues porque va a perder, ¿no? Estamos hablando pragmáticamente. pero a ver, vas a mandar a una pero mujer toman, porque ahí ya toman no como tienes. referente el voto que se tuvo en la elección ordinaria anterior, inmediata anterior. Por eso es por lo que, particularmente en Puebla, se desvanece la probabilidad de que sea mujer. Porque de acuerdo con el tribunal, en 2018 perdió Miguel Barbosa frente a Marta Erika. Ese es el dato contundente. Perdió frente a Miguel Barbosa, perdió Miguel Barbosa frente al PAN. ¿A qué te lleva? A poner un hombre que sea competitivo. Esa es una interpretación jurídica, ¿eh? Pero fíjate que esta interpretación jurídica se cae en la esencia de lo por qué se da la paridad. O sea, la paridad se da para que puedas incorporar, o sea, porque caemos en la simulación. O sea, el sentido, o dijera los legisladores, ¿no? O el espíritu de la norma. O sea, el espíritu de esta incorporar es que puedan tener más espacio las mujeres, pues, y han caído en el exceso de las Juanitas. Bueno, a ver, son nueve gubernaturas, bueno, la de la Ciudad de México y 8. Sí. Dicen, al menos 5 mujeres deberán estar en la boleta. No, 5. No, Al no, menos pero- 5. No es limitativo. No, aquí sí quiero introducir, porque yo sí hablé con un abogado. Citlali Minerva Hernández Mora, la secretaria general del CEN de Morena. Y ella, por supuesto, quiere, o lo dice, 5 mujeres y 4 hombres, pero reconoce, la entrevisté el día que hicieron el anuncio del triunfo de Claudia Sheinbaum, y ella reconoce que jurídicamente puede ser al revés. Sí, exacto. A ver, son 9, número impar. Es imposible una paridad aritmética pura. Claro. Imposible. Sí, por supuesto. Sí, Por es número non. supuesto. Jurídicamente Claro. Tendrá que haber una interpretación Estás cumpliendo con la paridad mandando 4 hombres y 5 mujeres o viceversa. Al revés. Sí, está bien. Porque ¿Eso te dijo Citlali? sí, la acción afirmativa, ojo, eso no me lo dijo, pero yo lo sé. La acción afirmativa que te llevaría a postular más mujeres, porque la acción afirmativa es a favor del sector Que está más vulnerable. más vulnerable, Así es, ¿no? sí. En este caso las mujeres. La acción afirmativa no está en las normas específicas que fijó el Tribunal Electoral del Poder Judicial en 2021. El problema de las leyes es ese, que te justificas con la ley. Porque Pero yo es que te no podría es una decir, ley, es no, un acuerdo de la Sala y Superior. no tendría que ser una toma de conciencia de los partidos políticos. Por ejemplo, si Morena mandó a una mujer a competir en la elección pasada, que ganó Claudia Sheinbaum, ¿no tendría que ser en este caso un hombre? No tendría que haber la ley, tendría que haber conciencia, tendría que haber realmente ese estado racional. Hasta moral, es decir, tú estás defendiendo los principios. Por supuesto, no tendrían que estar de la paridad. peleando. Tendría que mandar a lo mejor Morena a un hombre porque el anterior participó una mujer. Es decir, creo que tendrían que Es poner el ahí ya ejemplo no a los es- partidos políticos. Es que ahí ya no es paridad de género, es alternancia de género. Es que ese también es un problema.
A ver, pero eso es otro elemento Pero de discusión del debate. Es ¿sí? parte porque entonces un elemento para cumplir con la paridad va a ser la alternancia, lo tendría que especificar el tribunal. Pues, te digo, yo creo que sí se pueden buscar mecanismos Sin llegar a esos tribunales, pues. Claro. No Más internamente que No los hay. partidos yo asuman esa pienso que responsabilidad. sí. Yo pienso que sí. Esto va a funcionar cuando haya una paridad natural en la capacidad, En el talento, posicionamiento. claro. No, el talento de por sí lo hay, pero efectivamente las mujeres han sido relegadas. Y hoy te enfrentas con esta necesidad de la paridad de género en las gubernaturas y no tienes cuadros femeninos. Ahora, en una interpretación política, ¿cómo argumentas que una mujer tiene que ceder el lugar cuando quien ganó la encuesta nacional es una mujer? Es una mujer. ¿Cómo vas a persuadir a Claudia? Oye, Sheinbaum? ¿cómo vas a decir? Es que en este estado ganó un hombre. Y entonces, ¿cómo justificas eso que tú estás diciendo? Pero fíjate que ahí puede ser el talón también de Aquiles, y seguro Álvaro va a entrar a la defensa, ¿sí? También puede ser el talón de Aquiles de Claudia. Porque, ¿cómo va ella? Ella ya es la virtual candidata. Y su principal misión no solamente es ganar la presidencia, que me parece que eso ya la tiene por default, es poder ganar el Congreso, un Congreso de mejor composición que el que tiene ahora Morena y sus aliados. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué principio lo va a hacer? Si los que tienen mayor competitividad son los hombres. Pues Es el decir, reto ¿cómo va a a negociar? los perfiles más competitivos. Exacto, pero esos, Puede si no nos vamos ser, a los puede más no competitivos, ser, no puede no haber paridad. Puede ser, Pero- no ser pero paritario, paridad, pero claro. sí rentabilidad. Ajá, pero estoy con hablando rentabilidad en la económica. lógica Sí, de que va a política. caer en un exceso, Clau. Es decir, va a caer en el pragmatismo, donde puede evidenciar una falta de sensibilidad en las políticas de género. Porque si nos vamos a la competitividad, es muy sencillo hacer la fórmula. Son 9 gobernaturas. ¿Cuál es el padrón electoral? Son estas 5. ¿Cuáles son los que tienen mayor? De estos 5, pues estos van a ser. No, y ahí es entra que- y ahí entra Puebla, pues de que son Pero- de que aquí debería ser, de pero aquí ahí, debe ser. ahí entra un elemento que ha introducido las autoridades electorales, el INE, en este caso el INE y el tribunal, ¿no? Para evitar eso, que mandes a las mujeres a perder. Y lo hacen, ya lo hicieron en elecciones a las gubernaturas y elecciones legislativas. ¿De qué se trata? Bloques de competitividad. En principio, no sabemos a ciencia cierta dónde va a quedar Puebla. ¿En qué triada? Son 9. Sí. Alta, media, baja. Puebla yo creo que no alcanza a estar en el bloque de alta competitividad. Quizás en media. Porque a la alta competitividad, ¿quiénes irían? Ciudad de México, Veracruz. Tabasco o Chiapas. Tabasco No, o no, Chiapas. No, a mí no me parece. No, yo creo que en Tabasco. Jalisco puede ser. No, Jalisco. si estamos hablando de competitividad alta, en Tabasco idolatran el Morena. No, pero Pero por el nivel de Competitividad de la lista nominal. Sí, desde luego, sí, claro, de la claro, lista claro. nominal. Entonces, Ahora, Sí, tendría es que ser Jalisco. Jalisco. Es Jalisco. Ahora, sí. no puedes meter a los de mayor lista nominal en el mismo bloque. Tienen Claro. es como en el Pues fútbol de podría que ser un ponen poco- cabezas de serie. ¿cómo le llaman? De Sí, serie. de cabeza de grupo. De grupo, ¿no? Sí, pero podría ser también a lo mejor manejarlo por circunscripción, aunque no sea por circunscripción. No, Por es que ejemplo, tiene- Jalisco es una circunscripción, la Ciudad de México es otra, Puebla es otra. No, pero tiene más sentido Tabasco. No, Puebla es la misma de armarlo. la Ciudad de Sí. México. Sí, la cuarta. No, es con base en competitividad. Lo más lógico es que Puebla quede en la media competitividad y dependiendo de los estados que la incluyan, es donde se va a ver. Ahora bien, yo creo que por eso están lanzando esto. A ver, resulta las encuestas, ¿no? Y resulta que todas las encuestas, vamos a hacer el caso hipotético, las 9 encuestas las ganan hombres. Ajá. Y entonces viene la definición de género y ocurrirá el caso Aguascalientes. Gana un hombre, pero necesitas mandar a una mujer. Y la mandas a perder. Lo que No necesariamente. La mayoría No de necesariamente. ocasiones lo hace. Sí, Por eso no, me digo, refiero pero a la sí. interpretación política. Porque si aquí en Puebla es el mujer- pragmatismo del que tú hablabas Sí. Así es. va a prevalecer. ¿Qué necesita Claudia? ¿Y la simulación? Necesita a los más competitivos.
Pero sean todos hombres o estos sean elementos, mujeres. creo que como estrategia de la dirigencia nacional, ha quedado bien trazada. Van a tener suficientes elementos para tener pretextos o tener justificaciones de por qué sí o por qué no va mujer, o por qué sí va el más competitivo o por qué no va el más competitivo. Sí, Yo finalmente creo... se tiene que tomar mucho en cuenta el libre albedrío a veces de los partidos políticos y más los que están en el poder, y en este caso sería Morena. Si aquí, en Puebla, y yo creo que lo reconoce hasta el equipo de Moisés Ignacio Mier Velasco, si aquí en Puebla de veras quieren mandar al más competitivo, va a ser Alejandro Armenta. Claro. No hay forma de crear una narrativa para justificar una imposición de Moisés Ignacio Mier Velasco. Y si fuera No hay. ¿Sabes cuál sería la narrativa? Vale. Que decline el senador diciendo, a ver, sí, reconozco que el mejor perfil, el mejor candidato No, va a eso pasar. no va a pasar, pero Eso ni no va a pasar, soñando, Pepe. Sí, no, me refiero que es Ni la las única pesadillas. narrativa No hay. para No. poder justificar que no quede esta persona, Sí. pues. Las maromas que tendría que hacer la dirigencia de Morena y Sí, para justificar, quienes ¿no? pretendan imponerlo, para imponer a Mier, son absolutamente acrobáticas. Sí, no sería fuera de la Pero realidad. tampoco están fuera también del contexto. Digo, tenemos que poner los elementos que pueden jugar. Y lo que puede jugar es que la negociación a nivel nacional, ¿sí? En esta lógica esté o empiece a jugar en una lógica contraria a lo que el senador Armenta trae en su juego. Yo lo que estoy viendo, es que, a ver, y lo hemos platicado hace un programa. A ver, yo sí veo a Claudia Sheinbaum tomando el mando. No soy ingenuo, donde deba asumir una instrucción de Andrés Manuel, la va a asumir. Pero donde ella pueda hacerlo, ella va por los mejores. Ella quiere arrasar y además... Oye, una lo señal requiere. inequívoca de que asumió el bastón de Liderazgo. mando Sí. es la designación de sus coordinadores. Por Cuando ya había supuesto. cantado que iba a ser el coordinador general de la campaña, Dan Augusto, el No, cuarto decían en que la, hasta el en la partido. encuesta, y que iba a ser el dirigente del Así partido, así lo es. hicieron coordinador político. Sí, también pero, para- pero pusieron en el mismo plano a Ricardo Monreal. Monreal, por Pusieron en supuesto. un plano similar a Gerardo Fernández Noroña. Yo me Pero te voy a pregunto- decir una cosa, Leti. Gerardo Fernández Noroña va a hacer el mejor papel que los otros dos. Se los firmo. Es el más suelto porque además en es lo el que le más, gusta hacer. sí, Tiene está la mucho habilidad para del adelante y legislador. todo esto, ¿no? Ahora, nada más déjenme ver. El tema era que pusieron a correr a Morena, abordando este tema. ¿Les parece si Básicamente ahorita a los aspirantes. le llegamos a una conclusión, pero antes sí podemos mandar a algo de nuestros patrocinios, ¿no? Para que sí, pues cómo. Si no, ya no vamos a tener programa. Si no, no, Si no, no vamos a hay. tener programa. Vamos a estas cápsulas, ¿sí? De patrocinio. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Perrín para avisarles que estaremos en nuestra amada Puebla el próximo 6 de octubre en 2 funciones a las 7 y 9:30 en el precioso Teatro Principal. Los boletos los pueden comprar en la taquilla del teatro o en la página de superboletos.com. Esquizofrenia, la experiencia de psicoterror más importante en la historia del teatro, va y llega a mi amada Puebla. Este es el principio de mi fin. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, los quiero invitar este mes de septiembre a Sala Forum, donde va a haber muchísimos eventos que van desde hip hop, música regional, pop y música infantil. Van a estar artistas como José Esparza, empezando el 14 de septiembre, después Charles Sanz, Das y como último el comediante Fran Evia, y neta espero que vayan porque va a estar padrísimo.
por supuesto que agradecemos a nuestros patrocinadores la posibilidad de que tengamos precisamente esta charla. ¿Qué conclusión, digamos, lo de los tiempos con la manera en como Claudia... Conclusión es que todos los aspirantes están corriendo ahorita tratando de reunir su expediente, que no les vaya a faltar ni el acta de nacimiento para inscribirse el 25 y 26 de septiembre. ¿Y qué va a hacer Ignacio Mier? Tiene una gran responsabilidad en este momento, que es la cuestión del presupuesto. ¿Vas a dejar el puesto? Si hiciera políticamente lo correcto, tendría que solicitar licencia. Pero ¿debería? ¿Con el presupuesto Si encima? es políticamente correcto, tendría que solicitar licencia. Yo creo que Moisés Ignacio... porque ha quedado mal en muchas cosas. Es uno más de la cúpula, por supuesto. No uno más de los 500, pero uno más de los 50 que deciden. Si está o no está, no importa. Es mucho mejor política y confía más en ella Claudia Sheinbaum, en Aleida Alavés Ruiz, y tiene mucho, pero mucho más oficio Leonel Godoy Rangel que el poblano Moisés Ignacio. Esté o no esté, es más, si no está, puede que salga hasta mejor. Voy a decir algo que probablemente no les guste a muchos. Si Nacho Mier deja de ser el presidente y el papel que juega ahorita, pues pierde su principal incentivo, pues. O sea, lo que realmente es y la fuerza que tiene, en gran parte se la da esa posición que está jugando. Si no, difícilmente sería el que hoy, aún con sus demoles, sus niveles de competitividad no serían los mismos. Ahí se convertiría en uno más de los 500. Exacto. Entonces, por eso está en el momento más interesante, pues porque ese es el nivel del protagonismo. Ahora, el otro elemento, el ex secretario de Gobernación de Puebla. No era lo mismo ser secretario de Gobernación que ser un personaje, aún con la fotografía de Claudia. No tiene un incentivo que realmente le represente, ¿sí? Y tiene que jugar en la lógica de lo que el gobernador lo pueda arropar o no lo pueda arropar. Es decir, el puesto te da fuerza. Sí, y ahora vamos al otro personaje. El personaje que seguramente todos también criticamos, pero el personaje de Armenta sí tiene una trayectoria y por eso tiene un reconocimiento, por eso se la ha pasado en campaña. Digo, eso también es un exceso, ¿no? Y los espectaculares y todo lo demás también. Pero él, en comparación con aquel. Pero lo que quiero decirles es que él sí, si deja o no deja el Senado, tiene una... Él no pierde. Él sigue siendo una marca política. Porque él no construyó en estos 6, 8 o 10 años, no construyó a partir del cargo, a diferencia de estos dos personajes que se construyeron a partir del cargo. Más Moisés, tienes razón, Moisés los vale dos. por el membrete, claro. Por el otro porque también. de ahí en fuera la referencia. Yo recuerdo a muchos amigos de la Ciudad de México cuando lo nombran coordinador, que se va Mario Delgado, y que lo nombra, le hereda, porque era su cuate, su socio, le hereda la coordinación. Me decían, ¿y ese quién es? Digo, la mayor referencia es que había sido el segundón de Enrique Doher durante toda su vida política. El acompañante, más bien, ¿no? Porque ni siquiera segundón. Yo no lo vería como segundón. No, a mí me parece que sí tiene su valor, pues, pero metiéndonos en la justa dimensión, de esto estamos hablando, ¿no? Claro, y también vamos a ver, en el caso de Olivia, vamos a ver en lo que ha pasado con Claudia Poblana, ¿sí? Claudia Rivera. Sí, digo, porque al final en el imaginario de Claudia es maravilloso que se llama igual que Claudia Sheinbaum, porque y seguro muchas personas se van a ir con esa finta, pero a mí me parece que es interesante. O con el Rivera. También, ¿no? Podría ser. Pero tiene una marca doble que le ayuda y le perjudica, ¿no? Pero fíjate que ese es un falso debate, el que ella ha esgrimido, en el sentido de que puede ser candidata a partir de dos cosas, de que es mujer y de su nivel de conocimiento. Nada más que hay que recordar que al Mochaorejas también lo recordamos todos. Sí, claro. ¿Cómo lo recordamos? Les voy a compartir un elemento que además yo no lo sabía y lo supe la semana pasada. Claudia Rivera Vivanco solicitó al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo ser la vocera de su campaña en Puebla y le dijeron, tú de ninguna manera. Claro. Así.
de contundente. Bueno, esa parte de la historia. La otra es que en Palacio Nacional no la reciben, no le contestan el teléfono. Aunque sea muy, tiene muy 6 o 7 amiga de personas Berta que le Luján, ayudan. aunque sea ahí hija de... Aunque sea hija de quien es hija. Sí. O sea, hija de su mamá. Yo tengo una apuesta que, por cierto, no he cobrado con una directora editorial, de las pocas directoras editoriales que hay en Puebla. Ella me decía, verás que en 2 meses consigue un trabajo a nivel federal. Bueno, ya ha pasado 2 desde años. el 2021 para acá y no tiene trabajo. Está en la Renata. Ella está en la Renata. La Reserva Nacional de Talentos de este país. Sí, por supuesto, ¿no? Oye, y bueno, para aterrizar el tema de los presidenciales, a ver, otra vez yo, perdón que traiga a colación esto otra vez. Muchos decían, no, Claudia va a ser un títere, Claudia va a ser una sombra, nada más llegará para obedecer. No. Sí tomó el mando y sí tiene una calidad de superioridad comprobada y en ejercicio, al grado de que ha sumado sin mayor contratiempo a sus adversarios, salvo Ebrard, que lo hará al final, en el cargo que ella les ha querido dar, no el que ellos han deseado. ¿Tú estás seguro de eso? Sí. Porque pudo también ser instrucción. Mira, a ver, jálatelos para que no haya... Bueno, eso se llama, es el ejercicio de la política, generar los equilibrios internos. Y tener que corresponder con un acuerdo previo para competir en esta encuesta. Adán Augusto, de verdad, intentó ser el presidente de Morena, de verdad. Sí, igual que Marcelo. Y lo hizo el día que le iban a entregar la constancia de ganadora a Claudia Sheinbaum, lo cual es un atropello y una falta de decencia política. Bueno, la falta de clase que ha tenido Adán Augusto, ¿no? Bueno, insisto que no ha pasado de ser un producto tropical. Pero a mí me parece interesante esto que dice Álvaro. De verdad que hay que darle reconocimiento a Claudia y un poco también saber y conocer su trayectoria, ¿no? Eso es importante, o sea, no la podemos minimizar. Pero sin embargo es interesante esto que está pasando. No solamente se puede leer tan simple, pues, de que los sentó a los tres y los tres, incluyendo a un personaje como Monreal, que se siente con un cargo igual. O sea, no es tan fácil, porque lo que representa Monreal es un personaje de verdad de altos vuelos. De peso nacional. Un personaje que sí mueve hilos. Y un personaje que es de los que más se ha mantenido vigente en cuántas décadas en el país. Y en primeros niveles. Entonces, el que esté sentado no es porque Claudia vente porque si no quedas fuera. No, seguramente se dieron unas negociaciones de alto nivel, de alto vuelo, y que hay que reconocerle a Claudia que sí pasó la prueba. A ver, estos tres ahí están, tú contrólalos, que se ejerce tu liderazgo. Y es la mejor manera de controlarlos, teniéndolos cerca. Pero significa que seguramente a Monreal le ofrecieron algo importante y que a Adán Augusto le ofrecieron y aceptó algo importante. Yo creo que el que menos problema tiene es Adán Augusto, porque es el hermano de... Más bien es el hermano de Andrés Manuel. El paisano. Sí, entonces yo no lo vería mayor complicación. A mí me parece que otro dato interesante del liderazgo que está teniendo nuestra virtual presidenta es el papel que está jugando ahora Julio Scherer, el que se haya sentado a Lázaro Cárdenas. Sí, es decir, ya se ve que está suelta Claudia, ya se ve que está buscando haciendo porque su chamba pareciera que estos dos personajes pues eran de cierta manera había una antipatía con Andrés Manuel. Sin embargo, ahorita que lo siente significa que hay algo raro, pues que ya está haciendo Claudia, que está tomando el control. Haciendo política. Pues sí, ahora, está haciendo pero el reto más importante es que tiene que convencer a Marcelo Ebrard, como lo dices, Marcelo Luis Ebrard Casaubon. Sí, ese es el verdadero reto. Ese es el verdadero, vamos a ver, la prueba de fuego que va a tener Claudia Sheinbaum. Muy bien. Yo creo que incluso ya se nos acabó el tiempo. Vamos. Querías invitar a algo para el próximo mes, ¿no? Bueno, antes de que lo de nuestros patrocinadores, tenemos por Quality Producciones que encabeza Arturo Larracilla, tenemos dos obras, ya lo hemos dicho aquí, teatro puro, maravilloso. El 6 de octubre, Esquizofrenia, teatro principal. El 31 de octubre, La Dama de Negro, teatro principal. Las dos con funciones de 7:30, 19:30 horas, y 9 de la noche, 21:30 horas. Dos funciones. Esquizofrenia, 6 de octubre.
y La Dama de Negro 31 de octubre. Y en las cápsulas vimos la cartelera de Sala Forum, que viene muy intensa en lo que resta del mes, y también en octubre vendrá muy intensa Sala Forum, el templo de la canción de autor en Puebla, que siempre tiene algo maravilloso. Bueno, pues que además están muy pendientes porque decías tus boletos, ¿no? Sí, Así vamos en la semana que viene regalamos los boletos. ¿No? Conclusión. Pues un poco frustrado porque no pudimos abordar el tema del linchamiento de Canoa, que es un asunto que nos ha movido a mucha gente que somos como herederos de esa etapa de oscurantismo en este país. Yo he dicho, mis padres son sobrevivientes del 68, por ejemplo, ¿no? Entonces lo conocí en primer plano, pero seguramente la próxima semana habrá tiempo. ¿Podremos hablar de esto? Pero gracias. Bueno, ya despedimos. No creo que haya más que hablar. Lo de Canoa, hay personajes que quieren seguirlo manteniendo vivo, como lo es Ricardo Salinas, ¿no? Así es. Y bueno, pues agradecerles, por supuesto, a nuestros panelistas, a usted por habernos acompañado y felicitar. Yo no quiero dejar pasar el momento para que felicitemos a los Pericos de Puebla que de verdad han puesto en alto el nombre del deporte poblano, no del béisbol, del deporte poblano. Sin duda, gran logro. Gran logro. Mucho más allá de insisto, que lo que es y de lo que ha hecho el pueblo de La Franja. No, bueno, hasta los 3 puntos le quitaron. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Les agradecemos su compañía.